Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos con un tema que es, bueno, fundamental en educación, las adecuaciones curriculares. Tenemos aquí un material, parece un extracto quizá de una guía, algo así. Va muy al punto sobre qué son estas herramientas pedagógicas. Así que bueno, nuestra misión es desmenuzar esto, ¿no? Entenderlo a fondo. Exacto. Vamos a revisar qué nos dice este texto sobre ellas, qué son, para qué sirven, cómo han ido cambiando, cómo se aplican. Nos vamos a basar solo en lo que tenemos aquí, para tratar de entender cómo buscan, pues, una educación más justa para todos. Perfecto. Me parece un excelente plan. Entonces, a ver, entremos ya en materia. Según lo que dice aquí, ¿qué es exactamente una adecuación curricular? Digo, más allá de la definición pura y dura. Pues mira, el texto las define como modificaciones, cambios al currículo escolar que ya existe. Pero creo que lo importante es que no son algo fijo, ¿sabes? Se adaptan, responden a necesidades muy específicas de aprendizaje de cada estudiante. Son flexibles por naturaleza. Eso de la flexibilidad es interesante. Y el documento menciona áreas muy concretas donde se aplican, ¿verdad? No es nada más como cambiar una tarea y ya. Sí, es bastante amplio. Habla de ajustes en cómo se evalúa, o sea, la evaluación, en cómo se presenta la información, la presentación de contenidos, en los objetivos mismos, qué se espera que logren, y hasta en los criterios que usamos en las rúbricas. La verdad toca muchos puntos del proceso. O sea que, bueno, no es un ajustito menor. Puede ir al corazón del qué y cómo enseñamos y evaluamos. Y todo esto, según el texto, ¿para qué? ¿Cuál es el fin último? El propósito es como triple, y lo deja muy claro. Garantizar el acceso, que todos puedan entrar, fomentar la participación, que estén activos en su aprendizaje, y, muy importante, asegurar su progreso académico. Y recalca algo que me parece clave: ver la diversidad no como un problema, sino como algo valioso del grupo. La idea es evitar la exclusión de cualquier tipo. Ese enfoque en la diversidad como valor, ya eso es un cambio de chip importante. Y hablando de cambios, el texto dice algo del origen de estas adecuaciones, ¿no? ¿Cómo surgieron? Sí, nos da un poco de contexto histórico, que es interesante. Dice que nacieron como respuesta a las barreras, usa esa palabra, que impedían a algunos alumnos, pues, acceder y avanzar en la escuela tradicional. Eran como intentos de saltar esos obstáculos. Barreras, y eso nos lleva a un punto que me parece central, y que el texto como que subraya. ¿Cómo ha cambiado la forma de entender esas barreras? Justo. Ahí es donde el documento marca una diferencia bien importante con lo que se pensaba antes. Explica que, al principio, pues, la onda era ver al estudiante como el que tenía el problema, ¿no? O la dificultad. El foco estaba en sus limitaciones. Pero el enfoque de ahora, que viene de modelos más inclusivos, le da la vuelta. Le da la vuelta. ¿Cómo es eso exactamente? Pues significa que ahora se reconoce que muchas veces las barreras no están en el alumno en sí, sino en el entorno, en cómo enseñamos, en los materiales, en si hay rampas o no, hasta en las actitudes. El entorno puede ser lo que discapacita. Entonces, la idea ya no es tanto arreglar al alumno para que quepa, sino adaptar el entorno para que todos quepan y aprendan. Es como si antes culpáramos al pie por no caber en un zapato talla única, y ahora decimos, oye, el problema es el zapato, hagamos zapatos flexibles. Esa analogía del zapato, órale, es muy buena, sí cambia toda la perspectiva de la responsabilidad. Las adecuaciones son, entonces, esas herramientas para hacer el zapato flexible. Y el texto las conecta con algo más amplio, ¿no? Sí, las pone dentro del marco de los ajustes razonables. Ese es un término que viene más bien del derecho, de los derechos de las personas con discapacidad. Y eso como que las eleva, ¿no? Ya no son solo una técnica de profe, sino una cuestión de derechos, de quitar barreras para que todos participen de verdad. Entendido. Ese giro del individuo al sistema y la conexión con los derechos. Creo que sí es como el corazón de lo que nos presenta el documento. Ahora, para que esto funcione bien y sea justo, el texto dice que hay como principios, ¿no? Unas reglas de oro. ¿Cuáles son? Sí, son como los pilares, digamos, éticos y prácticos. Son varios y valen la pena. Primero, y esto es clave,
Se basan en las necesidades educativas individuales, no en el diagnóstico médico o psicológico como tal. Lo que importa es qué necesita ese alumno o alumna para aprender, no la etiqueta que tenga. Se busca evitar reducirlo a eso, a una categoría. O sea, mirar a la persona y qué necesita en concreto, no la etiqueta. Suena lógico, pero me imagino que llevarlo a la práctica requiere un ojo clínico de los docentes, ¿no? ¿Qué otro principio menciona? Segundo, la necesidad, pero así imperiosa, de evitar la estigmatización. La adecuación no debe ser una marca que señale, que aísle, que avergüence. Tiene que hacerse de la forma más natural, más integrada al salón. La idea es incluir, no crear diferencias visibles que luego generen burlas o que lo aparten. Claro, esa línea entre apoyar y señalar a veces puede ser muy delgada. La discreción, la normalización deben ser, pues sí, clave. ¿El tercer principio? Tercero, la corresponsabilidad. O sea que no es decisión de un solo profe. El texto insiste en que debe ser un proceso consensuado, acordado entre todos. El equipo de maestros, la familia, los especialistas si los hay, y súper importante, cuando se pueda, por edad y madurez, el propio estudiante. Es chamba de equipo. Ese consenso suena muy bien, pero también suena complicado. Implica mucha comunicación y, a veces, seguro, negociar visiones distintas de lo que necesita el alumno. Hay más principios. Sí, el cuarto es la dinamicidad. O sea, que no son para siempre, no son estáticas. El documento insiste mucho en que hay que reevaluar cada tanto si siguen sirviendo, si son efectivas. Lo que funciona hoy, chance mañana ya no, o surgen otras cosas, hay que estarles dando seguimiento, ajustando. No es de se pone y ya nos olvidamos. Adaptabilidad continua, vaya, no es una solución de una vez. ¿Y el último? El último como que resume toda la filosofía. Las adecuaciones no son privilegios, ni son favores, ni es para hacerle más fácil la vida injustamente. Son herramientas para la equidad. Buscan emparejar el piso, quitar las desventajas que ponen las barreras del entorno, para que todos tengan una oportunidad real de aprender y de demostrar lo que saben. Es asegurar que la cancha esté pareja. Equidad, no hay igualdad de darles a todos lo mismo sin ver qué necesitan. Estos principios dibujan un marco bien claro. Ahora, para aterrizar esto un poco más a la realidad del salón, el documento las clasifica en tipos. ¿Podemos ver esa clasificación? Ayuda a entender qué tantas cosas se pueden hacer. Claro que sí. La clasificación que da el texto es muy práctica. Muestra como diferentes niveles o enfoques de adaptación. Las divide en tres: no significativas, significativas y de acceso. Empecemos por las no significativas. ¿Qué onda con esas, según el documento? Las no significativas, como dice el nombre, son ajustes que no cambien lo central del currículo, o sea, ni los objetivos de aprendizaje clave ni los contenidos básicos. Se enfocan más bien en el cómo. Son adaptaciones en la metodología, en los materiales, pero no el contenido en sí, en los tiempos o en la forma de evaluar. El texto da ejemplos como usar letra más grande o más espacio entre renglones para alguien que no ve bien, dejar que responda un examen oral en lugar de escrito, darle un poquito más de tiempo o bajarle el número de ejercicios si con menos ya cumple el objetivo. Son más bien de forma, no tanto de fondo. Entiendo, como personalizar el camino para llegar al mismo lugar. Facilitan el proceso, pero la meta sigue siendo la misma. Ahora, las significativas, esas sí suenan a que tocan esos elementos centrales. Exactamente. Las significativas ya implican cambios más profundos que sí pueden modificar los objetivos de aprendizaje o los contenidos base que se esperan para el grupo. El documento pone ejemplos como usar contenidos de grados anteriores para empezar si el nivel del alumno lo necesita para poder avanzar, o incluso, en casos ya muy específicos y bien justificados, eliminar algunos objetivos o temas del programa que se consideren inalcanzables o poco útiles para el desarrollo de ese estudiante en particular y priorizar otras cosas. Ah, caray, eso sí es un cambio fuerte. Implica decir, para este alumno, la meta es diferente a la de sus compañeros. Me imagino que estas necesitan una evaluación y una justificación muy sólida, ¿o no? Sin duda, pretextado como que da a entender que estas son más la excepción y deben estar súper bien fundamentadas, siempre pensando en qué es lo mejor para el desarrollo de ese estudiante, pero ajustando las expectativas a su realidad.
No es bajarle nomás por bajarle, sino ponerle metas que sí sean realistas y que le sirvan a esa persona. Entendido. Y queda la tercera, de acceso. ¿Estas en qué se centran? Las de acceso tienen un objetivo muy concreto: quitar las barreras físicas o de comunicación que no dejan al estudiante estar, moverse, participar o entender la información en la escuela. A veces son las más obvias. Los ejemplos del texto son directos: rampas para sillas de ruedas, muebles adaptados, textos en braille, sistemas para comunicarse diferente, como tableros con imágenes, software que lee la pantalla, o algo tan simple como sentarlo adelante si no oye o ve bien. Se trata de hacer que el espacio y la información le lleguen físicamente. Esta clasificación sí ayuda un montón a ver todo el abanico. Desde cambiar el tamaño de la letra hasta quitar un objetivo o poner una rampa. Muestra que la adecuación puede ser muchas cosas distintas. Justamente. Lo valioso de clasificar así es que te muestra la flexibilidad y lo específico que tiene que ser este enfoque. No hay una sola receta. Cada estudiante puede necesitar una mezcla diferente de adecuaciones de acceso no significativas y a veces significativas. Y todo esto, claro, guiado por los principios que ya dijimos: individuales, sin estigma, con consenso, dinámicas y buscando la equidad. Bueno, pues creo que hemos cubierto bastante bien los puntos de este documento, ¿no? Vimos que son las adecuaciones, su propósito muy ligado a la inclusión y la equidad. Destacamos ese cambio tan importante de enfoque, de ya no ver al alumno sino al entorno. Revisamos los principios que las guían y exploramos los tipos que hay. Creo que tenemos una foto bastante clara de lo que nos quiere decir el texto. Sí, yo creo que si tuviera que resumir el mensaje central, sería justo ese cambio de paradigma. La responsabilidad de incluir no es solo del estudiante y su esfuerzo por adaptarse, sino y sobre todo de qué tan capaz es el sistema educativo de hacerse flexible, de hacerse permeable para recibir a todos. La adaptación clave es la del contexto hacia la persona. Dejar de pensar en la escuela como ese molde rígido al que a fuerza todos tienen que entrar. Entonces, si cerramos este análisis, ¿cuál dirías que es la idea fuerza, el aprendizaje clave que nos deja este documento en particular? Quizás la idea de que hacer adecuaciones curriculares bien hechas no es nomás aplicar una técnica. Es, en el fondo, un acto de empatía y de justicia. Necesitas saber cómo hacerlo, claro, la parte técnica, pero sobre todo te exige pensar muy en serio qué significa la equidad en el día a día de la escuela. Implica un compromiso real de todos, maestros, directivos, familias, para buscar y tumbar barreras, las que se ven y las que no, que limitan que los chavos aprendan y participen. Es un cambio cultural, ¿sabes? Más profundo que solo cambiar métodos. Un cambio cultural, no solo técnico. Me gusta cómo suena eso. Y bueno, como siempre, para dejar algo ahí picando, algo para pensar después de la charla. El documento insiste mucho en adaptar el entorno al alumno. Si llevamos esa idea hasta el final, ¿qué nos dice sobre cómo preparamos a los maestros, a los futuros maestros? ¿De verdad salen listos para diseñar y manejar esa flexibilidad? Y más allá, ¿cómo debería esto cambiar el diseño de los currículos nacionales, de los libros de texto, hasta de cómo se construyen las escuelas? ¿Estamos haciendo sistemas educativos pensados desde el principio para todos? ¿O seguimos diseñando para un estándar y luego andamos poniendo parches con las adecuaciones? Esa es, yo creo, la gran pregunta detrás de todo esto. Pensar las adecuaciones no como un extra, sino como un principio de diseño universal para la educación, nos obliga a cuestionar las estructuras mismas. Y si de verdad están hechas para todos los que aprenden. Es una reflexión pendiente y bien urgente.